quise traerles unos aspectos muy importantes acerca de la lactancia materna, de sus generalidades y de temas que nosotros podemos encontrarnos en la consulta o con nuestros pacientes, que realmente es muy importante que nosotros sepamos o que ustedes como médicos generales sepan cómo abordar, porque es definitivo el acompañamiento de nosotros como personal de salud para poder superar ciertas dificultades y para poder tener una lactancia exitosa. Entonces, antes de empezar, les quiero traer esta frase que es de Carlos González y dice: si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Y les dejo ese mensaje porque realmente, como me decían muchos de mis profes de pediatría y de lactancia, hay muchísima publicidad acerca de muchas formas y muchas cosas para alimentar a los niños y a los bebés, pero nadie invierte en publicidad para la lactancia materna, siendo tan importante y teniendo tantos beneficios que ya los vamos a ver. Entonces yo quiero dejarles esta frase para que ustedes pues como que creen conciencia y se vuelvan embajadores de la lactancia materna. Nadie les va a pagar un peso, pero créanme que la salud de los niños se los va a recompensar gratamente. Entonces, para empezar pues la charla, realmente quise traerles esta diapositiva contándoles cuáles son los beneficios de la lactancia materna, porque yo creo que todos los que estamos aquí interesados pues en este tema y en la pediatría, sabemos y estamos completamente claros y seguros de los beneficios que trae la lactancia materna para los niños. Pero eso no es lo único que podemos resaltar sobre la lactancia materna, y los beneficios de la lactancia materna se extienden incluso hasta la sociedad. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como médicos conozcan de este tema y sean los más seguros a la hora de acompañar una mamá y una familia en lactancia materna. Entonces, los beneficios para el niño: como sabemos, un crecimiento y un desarrollo que van a ser muy adecuados, que de hecho no hay ningún sustituto de la leche materna que haya logrado alcanzar como estos beneficios. Quizás sí tenemos un buen crecimiento, pero los otros beneficios en cuanto a desarrollo, definitivamente la lactancia materna se lleva por delante a todo. Tenemos beneficios obviamente nutricionales, tenemos beneficios en cuanto a defensas, porque la lactancia, la leche materna, como ustedes saben, es una sustancia viva que trae en su interior, tiene inmunoglobulinas, tiene células, tiene enzimas, muchísimas sustancias que ayudan a potenciar esas defensas del cuerpo. Y también tiene un beneficio en cuanto al vínculo afectivo, pero no solamente con la mamá, sino con la familia en general. Hay estudios que demuestran que las familias lactantes pues como que se reúnen alrededor de esa lactancia materna, y eso crea un vínculo no solamente con la madre, sino con el padre y con otros miembros de la familia. Beneficios para la madre: tiene una reducción de la morbimortalidad, no solamente en el periodo posparto, sino alrededor de la vida. Tiene un beneficio en cuanto a la disminución de peso, que eso puede sonar algo como muy superficial, pero en realidad en estas madres que han ganado peso con el embarazo, madres que puede que hayan tenido dificultades con otras enfermedades durante el embarazo, esto es un beneficio demasiado importante. Y pues, ¿para qué vamos a negarlo? O sea, la parte superficial, entre comillas, para nosotras como mujeres es muy importante recuperar nuestro estado corporal después de un embarazo, y la lactancia materna nos ayuda con eso. Previene el embarazo después del parto, pero esto es algo como muy relativo, porque ustedes saben que solamente cuando se da de manera exclusiva y no es 100% seguro. Entonces pues realmente es un beneficio, pero a la vez pudiera ser como un arma de doble filo tenerlo en cuenta como beneficio, porque pues no podemos garantizárselo a la mamá, y pues obviamente también mejora pues el vínculo afectivo. En cuanto a los beneficios de la familia, pues que es una práctica que no interfiere con la situación económica de la familia, entonces cualquier persona la puede desempeñar, sean ricos, tengan bajos recursos económicos o lo que sea, se puede. Mejora las relaciones intrafamiliares, como les mencionaba ahorita, y crea una cultura de lactancia que la familia se encarga de extender a la sociedad. Y en cuanto a los beneficios para la sociedad, pues reduce los gastos en salud, porque obviamente reduce la morbimortalidad de la madre, del bebé, y pues hace que estas personas no requieran pues de los servicios, disminuye la morbimortalidad, protege el medio ambiente porque no genera ningún desperdicio, y genera conciencia nacional sobre la importancia de la salud materno-infantil. Ahora sí, para entrar un poquito en materia de la lactancia como tal, entonces antes de hablar del proceso y de todo lo que podemos saber de lactancia en general,
es importante que ustedes recuerden un poco de la anatomía de la mama, pues que obviamente va a ser básica para que podamos tener una lactancia exitosa. Entonces en la mama tenemos un complejo areola-pezón que va a tener, pues que contiene las glándulas de Montgomery, que tienen una importancia absoluta en la lactancia materna porque se encargan de la lubricación, pero además se encargan de generar ese olor característico que ayuda a que el bebé, al que el lactante se dirija al seno para poderse amamantar. Genera una función visual porque como lo ven aquí en la imagen, tiene como esa especie de forma de diana, de blanco, que hace que, ahorita vamos a ver por qué, para el niño sea muchísimo más fácil encontrar el pezón. Y pues tiene la salida de los conductos galactóforos que van a estar puntualmente en el pezón. Vamos a tener ya en el resto de la anatomía de la mama un tejido graso mamario, que es lo que va a tener, digamos que mayor volumen pues en la mayoría de las mamas. Vamos a tener el tejido glandular que va a ser el que específicamente se va a encargar de la producción de leche, y vamos a tener los conductos que son los que se van a encargar pues de llevar la leche hacia las salidas en el pezón y poder generar la salida de la leche materna. Una premisa antes de seguir: muy pocas condiciones de la mama impiden verdaderamente la lactancia materna, y esto se los pongo porque quiero que se olviden de la idea de que lactar es imposible para aquellas mamás que tienen las mamas pequeñas, para aquellas mamás que tienen las mamas con formas diferentes, para aquellas mamás que tienen pezones con formas diferentes, porque muchas veces somos nosotros como personal de salud los que le metemos esa idea a las madres, y cuando uno le mete a la mamá una idea de que su cuerpo es defectuoso, entre comillas, y que por eso no va a poder lactar, sacarla de ahí es realmente muy difícil. Entonces, recordarles que las mamás son tan diversas como personas hay en el mundo, como mamás hay en el mundo, y que la forma de la mama y el tamaño realmente no es un impedimento y no es una garantía tampoco para la lactancia materna. Y así vemos que mamás con mamas muy grandes tienen dificultades para amamantar, y mamás con mamas pequeñas son súper buenas productoras. Entonces todo va a depender de la técnica, de la forma en la que se acompaña esta lactancia materna, del estado de salud de la mamá y de las condiciones fisiológicas que ahorita vamos a hablar. Entonces, en cuanto a las formas de los pezones, tenemos pues el pezón clásico, no me gusta decir normal porque todos son normales, sino que son variantes anatómicas. El pezón clásico, que es el pezón que protruye; el pezón plano, que es un pezón que no va a generar pues como una elevación por encima de la areola; y el pezón invertido, que es aquel en el que el centro se encuentra como hacia la parte interna de la mama. Todos estos tipos de pezones pueden amamantar, porque como vamos a ver ahorita, lo más importante no es el pezón en la técnica de lactancia. Y aquí pues para mostrarles cómo es la composición anatómica de la mama, y que nosotras tenemos unos lóbulos que van a tener pues los alvéolos en los que se produce la leche. Tenemos unos conductos que van a desembocar en el pezón, y alrededor de todas estas estructuras tenemos el tejido graso, y también tenemos tejido muscular, que es el que nos va a ayudar a hacer todo el proceso de salida de la leche materna. Durante el embarazo se generan diferentes cambios en las mamas que van a llevar finalmente a que se pueda dar la lactancia materna. Lo primero es que vamos a tener crecimiento de los alvéolos, los lóbulos y los ductos, y vamos a tener formación de nuevos acinos para poder producir en estos la leche materna. Y los alvéolos secretores se van a diferenciar durante el embarazo. Esto va a tener, o digamos que se va a poder generar por la acción de los estrógenos y la progesterona, y también por los altos niveles de prolactina. Hacen todos estos cambios anatómicos, pero la acción de los estrógenos y la progesterona va a llevar a que se bloquee la acción de la prolactina, y es por eso que las mamás no producen leche durante el embarazo, aunque sus mamás hayan hecho los cambios anatómicos para poderla producir. Al final del tercer trimestre puede haber hay una elevación de la prolactina que puede, digamos que, superar ese feedback negativo de los estrógenos y la progesterona, y terminar en que se pueda hacer algo de producción de calostro incluso antes del parto. En cuanto a la parte como ya fisiológica de cómo funciona la lactancia materna, entonces tenemos que durante el parto o después del parto vamos a tener una caída significativa de los esteroides sexuales, y vamos a tener un aumento de la producción de la prolactina, y esto va a llevar consigo a que se dé la producción de calostro, que es lo primero que ocurre en la lactancia materna. Entonces,
tenemos dos tipos de estímulos hormonales para que la lactancia materna se pueda producir. Y estos dos estímulos hormonales son estimulados, pues valga la redundancia, por la succión del bebé. Entonces vamos a tener la prolactina que se encarga de que las glándulas como tal produzcan la leche materna y la secreten a los conductos. Mientras que la oxitocina se va a encargar de generar la contracción muscular de músculo liso que va a llevar a que se pueda eyectar la leche materna. Y finalmente, dentro del proceso fisiológico de la lactancia materna, entonces tenemos que el estímulo más importante para la lactancia va a ser la succión del bebé. Y va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener una estimulación de las terminaciones nerviosas de la areola y del pezón, que van a llevar a que se dé una señal en el hipotálamo y una señal en la hipófisis, que finalmente va a desencadenar la producción y secreción de prolactina y oxitocina, que llevan a inhibición y que se acompañan de inhibición de la secreción de la hormona luteinizante, y esto finalmente va a desencadenar que se dé todo ese proceso fisiológico en la mama para poder producir la leche materna. Y les traje esta imagen para que recordemos que la producción de la prolactina no es estable en todo el día y va a tener picos. Y el pico más importante va a ser a la hora o en la madrugada, más o menos alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan porque las tomas de leche en la noche y en la madrugada son las más importantes para la producción de leche materna. Y muchas veces somos nosotros quienes le recomendamos a las mamás, ay, dele un tetero antes de acostarse o en la noche para que el niño duerma toda la noche. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros podemos estar siendo los culpables de que perdamos una lactancia materna. Ya en cuanto a la anatomía del lactante, que obviamente también es fundamental para la lactancia materna, entonces tenemos que es importante todo el complejo del macizo maxilofacial para que el bebé pueda adaptarse a esta lactancia materna. Entonces vamos a tener que es importante la anatomía de los labios, que los labios sean unos labios íntegros, que tengamos unas encías también íntegras, que tengamos un paladar y una lengua que se puedan adaptar al seno materno, sin que esto quiera decir que los lactantes que tienen dificultades o que tienen malformaciones anatómicas o que tienen alguna condición del macizo maxilofacial, vaya a ser imposible lactarlos. Quizás es más retador, pero yo les aconsejo, y siempre lo digo, nunca se rindan con la lactancia materna, porque los beneficios que trae son incontables y realmente tenemos que hacer un esfuerzo para poderlo lograr. Entonces, incluso en estos niños podemos lograr una lactancia materna, obviamente con unas condiciones especiales. En el paladar del niño, entonces vamos a tener que tenemos dos zonas muy importantes, el paladar duro y el paladar blando, y la encía superior, en este caso es digamos que muy relevante, ya les voy a mostrar por qué, pero la importancia anatómica de estas dos zonas o de estas dos partes del paladar es que entre ellas hay un tejido o una zona en la que se hace la transición, que va a ser la zona confortable en donde nosotros deberíamos lograr que se ubique la base del pezón para lograr una buena lactancia. Entonces ya les voy a mostrar un videito para que ustedes vean cómo se debe hacer. Entonces, de esto va a depender que se pueda lograr la lactancia materna. Ay, yo no sé cómo salir del puntero. Bueno, vamos a ver si lo logro. Ay, no me deja ver el video. No sé cómo desactivar. ¿Alguien me puede ayudar a saber cómo desactivar el puntero? Profe, vuelva a hundir en puntero. No me deja. Así, ya ahora sí. Bueno, entonces en este video yo lo voy a ir parando y les voy a ir mostrando qué es lo que quiero que vean. Entonces, tenemos que la boca del lactante vamos a tener la encía superior, que va a ser muy importante pues como para la adaptación a la lactancia materna. Tenemos el borde de la encía, el paladar duro, y tenemos la zona confortable. Entonces, cuando se da una entrada superficial o una entrada únicamente del pezón a la boca del lactante, la encía superior va a quedar apoyada sobre la base del pezón, y esto puede llevar a problemas con la lactancia. Y la punta del pezón va a quedar sobre el paladar duro,
y esto también puede generar dificultades y digamos que lesiones en la madre que pueden obviamente llevar a que se rindan en la lactancia. Tenemos entonces, ese sería pues como un agarre inadecuado que va a llevar a que no podamos terminar la lactancia bien, pero cuando nosotros logramos, ay, regáleme un segundito. Hola. Que siga, gracias. Qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, se nos atrasó el video. Entonces, cuando tenemos una entrada apropiada del seno a la boca del lactante, lo que queremos es que esa punta del pezón esté en la zona confortable, que es donde les decía que se cambia de paladar duro a paladar blando. Y así, cuando logramos que el agarre no sea únicamente del pezón, sino de la areola completa, llega la punta del pezón, miren, acá a la zona confortable, y por eso se da un mejor agarre de la lactancia y se puede dar una lactancia más efectiva. Esta diapositiva se las traje porque la producción de leche materna está íntimamente relacionada con las necesidades del lactante. Y eso se ve reflejado, pues, o esas necesidades van a estar determinadas por las condiciones fisiológicas y por las condiciones anatómicas de este bebé. Entonces, vean cómo varía el tamaño del estómago del bebé desde el día 1 hasta el primer mes. Y en esta, digamos que relacionado con esto, entonces también vamos a tener la producción de la mamá, que los primeros días va a ser poca, pero miren que este bebé se va a llenar con 5 a 7 centímetros de leche, entonces no importa que el calostro sea poco, el bebé con eso va a lograr estar lleno. Mientras que cuando ya estamos acercándonos o estamos sobre el primer mes, el estómago va a ser más grande y la capacidad va a aumentar hasta 80 a 150 centímetros y de la misma manera la producción de leche se aumenta. Entonces, ¿cuál es la composición de la leche materna? Antes de pasar a decir cada una de las fases de la leche materna, importante que sepan que la composición de la leche es variable, es un fluido vivo. La composición va a estar de acuerdo al tipo de leche materna, que es lo que ya vamos a hablar, y va a variar también entre cada madre, va a variar en los momentos de la toma y va a variar entre las necesidades de cada recién nacido. De esta manera, si yo tengo un recién nacido a término, la leche materna va a tener unas características y una composición nutricional diferentes a la leche materna de una mamá con un prematuro. Entonces, la naturaleza es tan bonita que la leche materna se adapta a las necesidades de ese bebé y así nosotros podemos garantizar, por ejemplo, que el prematuro va a obtener mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de grasas y mayor cantidad de inmunoglobulinas, de células que lo van a ayudar a protegerse y a poder pasar como esta fase crítica, pues que es el periodo en el que debería estar en la barriga de mamá. Y el bebé a término, pues obviamente va a tener los requerimientos nutricionales diferentes y esto, la leche materna se va a adaptar. Entonces tenemos 3 tipos de leche materna a lo largo, pues como de toda la lactancia. Tenemos la primera leche, que es el calostro, que se va a producir en los primeros días después del parto. Tiene un volumen variable que puede ser entre 2 y 20 mililitros por día, o sea, es muy pequeño para que ustedes se den cuenta que el hecho de que una mamá no le salga un chorro de leche el primer día no significa que sea una mala lechera, no significa que tenga mala producción y mucho menos significa que tengamos que correr a darle fórmula a ese bebé. Y esta va a ser como la producción en cantidad que vamos a tener de calostro los primeros 3 días. Tiene más proteínas, sobre todo inmunoglobulinas, tiene vitaminas liposolubles, lactoferrina, factor de crecimiento, sodio y zinc, y tiene menos grasa, lactosa y vitaminas hidrosolubles. Este es el aspecto del calostro, es mucho más oscuro, ya lo van a ver comparativamente con los otros tipos de leche, y es mucho menor cantidad. La leche de transición pues presenta un aumento del volumen hasta 660 mililitros por día. Vean la diferencia tan grande entre el calostro y la leche de transición. Tiene aumento en lactosa, grasas, colesterol y fosfolípidos y en vitaminas hidrosolubles y se disminuye el volumen o la cantidad de proteínas y las vitaminas liposolubles porque por ser mayor volumen va a haber más dilución de estos componentes. Este es el aspecto de la leche de transición y finalmente tenemos la leche madura que el volumen promedio va a ser de 750 mililitros al día hasta 1200 dependiendo de las necesidades del bebé y dependiendo de la producción de la madre
y esta va a tener un perfil más estable en sus componentes a lo largo pues del resto de la lactancia materna. Va a tener un color más claro, va a ser un poco más diluida y se va a producir obviamente mayor cantidad. Y digamos que esta es la leche que queremos que se utilice ya como para creaciones de bancos de leche y todo este tipo de cosas. Y esta se empieza a presentar alrededor de los 30 días después del nacimiento. Entonces, lo primero y más importante para una lactancia materna exitosa, ¿cómo se empieza? Antes de empezar la lactancia materna como tal en la práctica, les quiero dejar el mensaje de que es muy importante que una mamá siempre esté acompañada en lactancia materna y no en el momento del parto, no en el momento en el que ya tenga un problema, no en el momento de la consulta postparto. Ojalá todas nuestras mamás tuvieran la posibilidad de que les hiciéramos una asesoría antes del parto para que ellas sepan muchas de estas cosas de la lactancia y estén preparadas para las cosas que pueden suceder. Entonces, lo primero que se hace en la lactancia materna es el primer contacto entre la madre y el bebé y va a ser fundamental para una lactancia materna adecuada. Entonces, nosotros debemos intentar garantizar que este momento se dé, obviamente dentro de todas las posibilidades, tanto de mamá como de bebé. La hora sagrada es la primera hora después del parto. En esta primera hora, lo más, digamos que lo que va a ayudar a que se dé la lactancia materna es el contacto piel a piel y el agarre precoz espontáneo, y que va a estar facilitado por las condiciones que ya hablamos de la mama y también por los reflejos primitivos del recién nacido que van a llevar a que él pueda acercarse a esa mama y pueda dar la lactancia materna. Entonces, los reflejos que nos sirven para esto va a ser el reflejo de marcha, el reflejo de búsqueda y el reflejo de succión. Otra cosa que es muy importante para que se dé la lactancia materna es la visión y el olfato del neonato. La visión del neonato es limitada. Vean aquí en esta imagen cómo va a evolucionar la visión de este neonato a lo largo de los primeros 12 meses, pero vean que realmente el neonato, realmente la visión es muy poca, su agudeza visual es escasa, y por eso la diferencia de color entre la piel de la mama y el complejo areola-pezón es supremamente importante y efectivo para llamar a ese neonato hacia el complejo areola-pezón. Les voy a mostrar un videito para que vean. Este videito pues realmente no voy a explicar nada, pero es para que vean cómo puede darse el proceso fisiológico de la lactancia materna en la primera hora si nosotros fuéramos pacientes y no quisiéramos hacerlo todo a la carrera. No sé si ustedes pueden ver ahí, ese neonato incluso tiene los ojos cerrados cuando se está desplazando hacia la areola y el pezón. Y es ese estímulo olfativo que hace que él sepa hacia dónde tiene que ir. Y ya para hablar un poquito más como del proceso de lactancia o de ya las condiciones de la lactancia para que sea apropiada, entonces es muy importante una buena posición. Y se los traigo porque ustedes son los encargados y ustedes en la mayoría de los casos van a ser los primeros que van a estar en contacto con la diada bebé mamá. Y entonces ustedes deben garantizar que antes de que una mamá se vaya con un bebé para la casa, se cumplan todas estas condiciones para que una lactancia sea efectiva. Entonces, en cuanto a la posición, importante para la mamá que esté cómoda, porque es una actividad que va a tomar tiempo, que va a tomar entre 20 y 40 minutos por toma y que pueden ser hasta 12 tomas en el día. Entonces necesitamos que ella siempre esté cómoda y para eso debe tener la espalda recta, debe tener la espalda apoyada y debe tener apoyo en los pies. Y en cuanto al bebé, debemos tenerlo con la cabeza y el cuerpo alineados, que haya una línea recta entre su oreja, su hombro y su cadera. Debe estar de frente a la madre. Se dice que barriga con barriga, pero pues esto es muy relativo también a la posición en la que estemos o la que la mamá ponga ese bebé, pero básicamente es que siempre el bebé esté completamente dirigido hacia la madre, mirándola de frente, y que tenga apoyo tanto en la cabeza como en la espalda y los glúteos.
Eh, y ahora para evaluar los signos de buen agarre, entonces tenemos que el bebé tiene que tener o se debe dirigir el pezón hacia la nariz para lograr que el niño haga una apertura adecuada de la boca que garantice que lo que entre al seno no sea solamente el pezón, sino también la areola, que haya un agarre profundo, que la nariz esté en contacto directo con el seno, el bebé no se va a ahogar, que los labios estén evertidos, es decir, hacia afuera, y que el mentón esté pegado al pecho de la mamá, y que el bebé presente movimientos de succión durante toda la toma. Entonces, mensajes importantes en cuanto a las generalidades. La lactancia materna en los niños sanos de buen peso debe ser a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Cuando el niño quiera y por el tiempo que el niño quiera. Esa idea de que tenemos que poner al niño 20 minutos en un lado, luego pasarlo 20 minutos al otro, que vacíe un seno, que vacíe el otro, está súper mandada a recoger. Primero, porque como yo les dije ahorita, la composición de la leche materna varía durante la toma. Al principio es más, lo que yo les digo a las mamás y los que rotaron conmigo me escucharon muchas veces, al principio de la toma es más agua y azúcar, y al final ya empiezan a salir las proteínas y las grasitas, que son las que necesitamos para que ese bebé gane peso. Entonces, si yo lo pongo 20 minutos en una, le doy agua y azúcar, y lo paso para el otro, le doy agua y azúcar. Entonces, no estamos aprovechando los beneficios de la lactancia materna en cuanto a la parte nutricional. Y no le pongamos un límite de tiempo a las mamás, porque es imposible que yo sepa cuánto produce una mamá en 5 minutos versus cuánto produce otra mamá. Entonces, hay mamás que son demasiado buenas productoras y que la cantidad de leche que el bebé logra extraer, obviamente también dependiendo de las condiciones de ese bebé, en unos 5 o 10 minutos puede ser suficiente para que ese bebé se llene. Y no necesitamos decirle que tiene que pasar 40 minutos intentando despertar al bebé si el bebé ya está satisfecho. El contacto piel a piel, ojalá sea el mayor tiempo posible. No solamente se benefician los prematuros de este contacto, sino todos los recién nacidos, y la lactancia materna se beneficia de esto. El colecho en los primeros días es muy favorable, pero también es algo que hay que tocar con pinzas porque debe ser un colecho seguro y debe ser algo que los papás quieran hacer. Yo no me puedo ir a la casa de los papás a decirles lo que tienen que hacer, pero sí podemos sugerirlo cuando estamos en condiciones de seguridad, porque favorece la lactancia materna y además hace que la mamá tenga más facilidad y pueda descansar un poco más, porque igual va a tener que estarse despertando a amamantar. La mamá debe tener una buena alimentación, una buena hidratación y descanso, ojalá, y para esto va a ser fundamental el apoyo del padre y de la familia, para que la mamá pueda tener espacios para que pueda dormir, para que pueda bañar, para que pueda hacer todas las cosas que el bebé no la va a dejar. Y esta imagen me gusta mucho, es de una de las campañas de hace mucho rato de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de la OMS, y nos habla de qué pueden hacer los papás para apoyar la lactancia materna. Entonces, ayudar con las tareas del hogar, reducir el estrés, pues que eso ayuda a reducir el estrés en la pareja y asegurar que ella pueda descansar lo suficiente. Ayudar a que el bebé expulse los gases, que eructe después de tomar el seno, el pecho del papá es ideal para esto, y preocuparse pues por el bebé de maneras diferentes que van más allá de la alimentación, como bañarse, cambiarle el pañal, pasearlo, cosas que el papá puede hacer y que pueden liberarle un poco la carga a esa mamá que ya de por sí está con una tarea demasiado agotadora, que es la lactancia materna. Y finalmente la visita postnatal, que en cuanto a cosas generales, que es algo que ustedes van a tener que hacer mucho como médicos generales. En esta visita lo que queremos que ustedes sepan hacer es pues verificar la técnica y el agarre, que yo ya les di las claves para que hagan eso, evaluar que la succión del bebé se esté siendo efectiva, aprender a identificar la suficiencia de la alimentación, y esto pues obviamente va a estar directamente relacionado con el número de pañales que el bebé presente, con que haga deposiciones y sobre todo con la ganancia de peso de ese bebé. Identificar situaciones frecuentes en lactancia materna, que ya vamos a hablar un poquito de esto, y ser capaces de recomendar o de hacer sugerencias para poder crear un banco de leche humana. Ahora sí vamos a hablar un poquito de dificultades en lactancia materna o situaciones comunes que se pueden presentar. Y se los quise traer como casos clínicos porque quiero que se aventuren un poquito a participar. Ustedes saben que conmigo nunca hay respuestas cerradas. Venimos aquí a aprender y me gustaría escucharlos y que podamos discutir un poquito estos casos para que podamos aprender y se les queden grabaditos. Entonces, el primer caso es María, tiene 22 años, es su primera gestación, tuvo un parto a las 38 semanas, no tuvo complicaciones.
Al tercer día posparto presenta dolor intenso en ambas mamas, dificultad para la lactancia, dice que el bebé no se logra agarrar del seno, siente los senos pesados y está desesperada y angustiada y llorando porque no sabe qué hacer para continuar con la lactancia materna. ¿Alguien se atreve a decir qué puede estar pasando con esta mamá? Hola, Doc, de pronto ella no tiene una buena técnica de lactancia como tal. Puede que no posicione bien al bebé o no tenga un agarre bien. Entonces por eso siente que de pronto no, el bebé no logra agarrar el seno, pero ella no sepa bien cómo acomodarlo. Sí, es una de las grandes posibilidades y se acompaña o está relacionada con el proceso que está sucediendo. ¿Alguien más quiere decir algo? Listo. Entonces, esta condición es una condición no patológica que se llama ingurgitación mamaria. Es una situación muy común cuando se da la bajada de la leche, que es el paso de calostro a leche de transición, y que se relaciona directamente con el gran aumento de producción que tienen las mamás al tercer día de vida. Eh, Digo que es una condición no patológica porque generalmente ocurre en muchas de ellas y dependiendo de cómo la abordemos podemos dar paso a una mastitis o podemos tener una mamá que se resuelva y que entienda la condición y que sepa cómo manejarla. Entonces, alrededor del tercer día posparto hay una producción aumentada de leche, se genera una congestión en los senos, un aumento de su tamaño y un malestar que no va a comprometer la lactancia materna porque no tiene nada que ver con producción y que se va a aliviar fácilmente si la lactancia materna es efectiva. En algunos casos se puede acompañar de inflamación y distensión patológica de las mamas, que pues ahí estaríamos hablando de un proceso ya de mastitis. Eh, Puede causar compromiso en la extracción de la leche porque la mama va a estar distendida, el pezón puede estar aplanado y por así decirlo como atención esa piel y por eso el agarre puede tener dificultad. Más allá incluso de que la técnica sea adecuada o no, puede también generar dificultad el solo hecho de tener la congestión en los senos y por eso es tan importante nosotros revisar la técnica y el agarre. Y la clínica de esta condición va a ser una mama con induración o unas mamas con induración, dolor, distensión, con dificultades para la lactancia, principalmente para el agarre profundo. ¿Qué hacer con esta condición? Entonces, que sí, verificar la técnica de agarre, perfecto la doctora que contestó, que no, pues desde acá no alcanzó a ver el nombre, pero es lo más importante en todas las condiciones de lactancia materna, verificar técnica de agarre y corregir lo que esté inadecuado, verificar la succión o lograr la succión o extracción manual completa y frecuente de ambos senos. Podemos aplicar calor local y masajes antes de la lactancia, que va a ayudar obviamente a liberar esa inflamación y a sacar la leche. Analgesia en los casos en los que sea necesario. Las mamás no hay por qué dejarlas sufrir. Si le está doliendo demasiado y con la lactancia y con las técnicas de calor local y masajes no mejora, denle analgesia. Medios fríos posterior a las tomas, que se puede utilizar incluso, por ejemplo, con y esto pues les va a parecer gracioso, pero hay estudios que muestran que sirve el uso de hojas de repollo frías puestas en la nevera, meterlas en el brasier ayuda a aliviar el dolor y apoyar a la mamá y acompañarla. ¿Qué no se debe hacer? Suspender o espaciar las tomas de leche, porque ya sabemos que lo que necesitamos es hacer un vaciamiento, entonces si la suspendemos o espaciamos podemos dar paso a una mastitis. No debemos separar a la madre de su bebé, no debemos invalidar los sentimientos de la mamá, culpar o recriminar y no se debe utilizar antibióticos en esta condición porque no responde a una infección. ¿Listo? Caso clínico número 2. Paula tiene 30 años, es su segunda gestación, tuvo una cesárea por una desproporción cefalopélvica, una cesárea a las 40 semanas, no tuvo complicaciones, acude a control en el octavo día posparto y refiere dolor intenso en ambas mamas y una herida que sangra cada vez que el bebé se prende el pecho. ¿Qué condición está presentando esta mamá y qué condición se ve aquí en el afotico? ¿Quién quiere animarse a decir? Profe, un mal agarre. Sí, esa probablemente sea la causa, pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué es esto? Está erosionada. Muy bien, una grieta en el pezón. Supremamente común
y realmente es una condición que dificulta muchísimo la lactancia porque es sumamente dolorosa. Entonces, las grietas en los pezones son las heridas que se dan producto de la presión inadecuada del borde óseo de la encía superior del lactante sobre el pezón cuando hay dificultades en el agarre profundo. Y les vuelvo a mostrar el videito que les puse hace rato para que vean cómo ese apoyo inadecuado, sobre todo cuando se da en la base del pezón, va a generar que se dé esas grietas en el pezón. Aquí vemos que cuando se apoya la encía superior en la base del pezón, va a generar esa grieta y va a ser puntualmente en donde se apoya. Ya cuando se hace el agarre profundo y el pezón entra hasta la zona confortable, cuando el bebé abre muy bien la boca, la encía superior se va a apoyar en la areola, entonces no va a generar esta presión y no va a generar las grietas de los pezones. ¿Qué hacer en los casos de grietas? Obviamente con todos, verificar técnica de agarre, porque como mencionaban ahorita, un agarre inadecuado es la causa de las grietas en los pezones. Asegurar que el agarre sea profundo en cada toma. Variar las posiciones de las tomas para modificar el punto de apoyo de la encía superior. Entonces, si la mamá está acostumbrada a dar del pecho en la posición acunada, entonces digámosle que lo voltea a la posición de balón de fútbol, que le dé de comer acostada, que lo ponga en posición vertical de caballito, enseñémosle todas esas posiciones para que ella pueda variar ese punto de apoyo y así no se siga lastimando. Cuando el bebé esté comiendo y no esté bien agarrado y la mamá presente dolor, hay que volver a hacer ese agarre y para soltar a ese bebé debemos romper el vacío entre la boca y el seno para que no hagamos, pues, obviamente, esa succión y ese alar el pezón que puede empeorar las grietas de los pezones. Para la curación de las grietas de los pezones, aplicar leche materna en las grietas después de cada toma y dejar secar y descartar que haya una presencia de una infección. No suspender, ¿qué no debemos hacer? No suspender la lactancia materna, no aplicar cremas cicatrizantes que deban ser retiradas antes de que el bebé coma, porque si usted pone la crema cicatrizante, se creó tejido de granulación y la tiene que quitar, pues ahí se lleva el tejido de granulación, entonces no estamos haciendo nada y puede estas cremas llegar a ser contraproducentes para el bebé. No persuadir a la madre, de utilizar una crema que ella considere que le está sirviendo, siempre y cuando esta no sea de retirar antes de las tomas. Entonces, que yo esté utilizando lanolina y me está recuperando el pezón y yo no me la tengo que quitar, porque realmente es de las pocas que se tienen que quitar, entonces déjenla que la utilice, ¿cierto? No la persona, pues igual se le está sirviendo, no tiene nada de malo, siempre y cuando ustedes ya hayan garantizado que esa crema no le va a hacer daño al bebé y tampoco separar a la mamá del bebé. Aquí podemos ver otra grieta del pezón. Caso clínico número 3. Luisa es su primera gestación, tuvo un parto a las 39 semanas, tuvo dificultades para el inicio de la lactancia, tuvo grietas, pero ya mejoraron, pero aún así tiene dolor al amamantar. A los 30 días posparto presenta cefalea, escalofríos, malestar, náuseas, dolor, calor, enrojecimiento de una de las mamas. ¿Qué condición presenta Luisa? Aquí ven la fotico que les puede ayudar a orientarse. ¿Quién quiere decirme qué es esto? Doctora, una mastitis. Exactamente. Entonces, Luisa está presentando una mastitis. La mastitis es una inflamación aguda de uno o más lóbulos de la mama que se acompaña o no de infección. Casi siempre vamos a ver que la zona comprometida es una zona puntual del seno y no todo el seno. Y la causa de la mastitis va a ser un compromiso en la extracción adecuada de la leche, que puede ser por mal agarre, puede ser por mala técnica, puede ser porque no le estamos dando las suficientes tomas al día, por una sobreproducción que no se compensa con las extracciones. Y esto genera unas cascadas inflamatorias dentro del seno que se van a empeorar con un sobrecrecimiento bacteriano y va a llevar a los casos de infección. La clínica va a ser dolor mamario con signos inflamatorios locales, puede acompañarse de síntomas sistémicos y lesiones en la piel de las mamas como grietas o irritación. ¿Qué hacer con la mastitis? Siempre verificar la técnica y el agarre, porque esta puede ser la causa de que no se esté dando ese vaciamiento de ese lóbulo y que genere la mastitis.
Evaluar y garantizar que se dé una succión y extracción completa y frecuente, y sobre todo que el estímulo se dé sobre ese lóbulo comprometido. Entonces, para eso debemos posicionar al bebé con el mentón sobre el lóbulo afectado, porque el movimiento de la lengua del bebé, que es un movimiento de reptación, va a llevar a que se desobstruyan los conductos galactóforos de ese lóbulo y que se pueda mejorar mucho más rápidamente la mastitis. Se deben hacer masajes y calor local en el seno previo a las tomas para poder ayudar a liberarla o a sacar la leche y también a disminuir la inflamación. Iniciar analgésico siempre, siempre, porque esto es una condición muy dolorosa. Asegurar un buen descanso en la mamá y evaluar la necesidad de poner un tratamiento antibiótico. Nunca se debe suspender la lactancia, nunca se debe separar a la madre de su bebé, nunca se debe realizar un acompañamiento, nunca se debe dejar de realizar un acompañamiento de la lactancia materna y no se debe dejar de hacer un seguimiento a la madre. La única situación en la que se debe dejar de dar lactancia de ese seno es cuando hay una lesión purulenta o infectada directamente en la zona donde el bebé va a poner su boquita. Y esto no significa que tenga que hacerse o que tenga que suspenderse la extracción, porque si además suspendemos la extracción, eso no va a mejorar, sino que por unos días debemos recomendar a esa mamá que extraiga con manual para que libere la presión de ese seno, deje que se cicatrice la lesión, haga efecto el antibiótico y podamos retomar la lactancia materna por ese seno. Caso clínico número 4. Una madre primeriza, que su hija nació prematura, tuvieron que hospitalizarla 8 días, la mamá tuvo preeclampsia, estuvo hospitalizada, estuvieron separadas por esos 8 días y durante ese tiempo la mamá intentó estar pues para los momentos de lactancia, pero no lograba estar en todas las tomas. Cuando le dieron salida, todo el mundo le recomendó, incluyendo el pediatra, darle fórmula, pero la mamá quería continuar con lactancia materna. En el primer control le dijeron que la niña no estaba subiendo de peso y que debía darle fórmula, pero la mamá quería continuar con lactancia materna. Ay, bueno, ya lo alcanzaron a ver. ¿Qué puede estar sucediendo en esta mamá? Entonces, en esta mamá podemos estar presentando un caso de hipogalactia que se traduce como baja producción de leche. Entonces, la hipogalactia es la baja producción de leche que no cubre los requerimientos del lactante y puede estar causada por 2 razones principales. La hipogalactia primaria, que son aquellas madres que presentan poco desarrollo mamario con escaso tejido glandular. Recuerden que el tamaño no significa poco tejido glandular, podemos tener unos senos pequeños pero con buen tejido glandular y unos senos más grandes pero con poco tejido, y esos son los que van a tener problema. Y también condiciones hormonales que impidan la adecuada producción de leche. O secundaria, cuando hay un mal manejo de la lactancia, ya sea por separación prolongada, como el caso de nuestra paciente, por vaciamiento insuficiente del seno, por dificultades en la técnica, con mala transferencia de la leche y poca extracción. Aquí tenemos un ejemplo de unas mamas que son mamas tuberosas, ya vamos a ver otras, que nos pueden llegar a nuestro consultorio así, ya con implantes, y que si nosotros no indagamos en esto cuando hacemos la evaluación de ese paciente, puede que se nos esté pasando una condición que genere una disminución en la producción. Y aquí tenemos otras mamas tuberosas que también, pues son mamas que se ven aparentemente grandes, pero que pueden tener poco tejido glandular y por eso ser causantes de una hipogalactia. Y tenemos finalmente una pseudohipogalactia, que es una percepción de baja producción láctea por parte de la madre que no se ve reflejada de manera objetiva, que es un recién nacido o un bebé que sigue ganando peso, que moja buena cantidad de pañales, que hace deposiciones. Entonces realmente sí está cumpliendo de sus requerimientos, pero la madre sigue pensando o sigue sintiendo que está produciendo baja cantidad de leche, bien sea porque no se le riega la leche, que eso es lo que como que se nos ha dicho que tiene que pasar, o porque el bebé llora por alguna otra causa y la mamá piensa que es por hambre. Entonces, ¿qué debemos evaluar siempre en estas madres? Corroborar la producción. Con el peso y la velocidad de crecimiento del bebé es el valor más objetivo para decir que la producción está siendo adecuada. Un bebé que gana peso bien no puede venir de una mamá que produzca poca leche. El estado de hidratación del bebé, el número de las micciones, que debe ser más o menos entre 5 y 6 como mínimo, y el número y característica de las deposiciones. Importante cómo se da el paso de meconio a deposiciones normales, que las deposiciones sigan siendo amarillas, blandas, y que sean pues de características normales, que no se acompañen de ninguna alteración.
Evaluar causas de hipogalactia primaria, entonces ahí indagar sobre la historia de los senos de la madre, si han habido cirugías estéticas en esos senos, sobre todo cuando hay, pues obviamente colocación de implantes, dependiendo de la técnica puede o no haber afectación tanto de la parte glandular como de la parte nerviosa, que obviamente va a dificultar todo ese estímulo que hablamos en la fisiología de la lactancia materna. Antecedentes maternos para evaluar posibilidades de enfermedades hormonales, por ejemplo, que puedan causar dificultades en la lactancia materna. Evaluar el estado de salud actual de la madre y no solamente el estado de salud física, sino mental. Las madres con depresión postparto tienen dificultades para la lactancia materna. Y evaluar el estado de salud del bebé. Evaluar la técnica y las conductas de la lactancia, y aquí, como siempre, la técnica y el agarre, el número de tomas que está teniendo ese bebé, la duración de las tomas y el contacto piel a piel. Finalmente, ¿qué estrategias podemos aplicar para la lactancia materna? Entonces, siempre hacer control de las condiciones de la madre, de su salud mental, física, de las condiciones socioeconómicas, del apoyo que tiene esa mamá, garantizar el contacto piel a piel el mayor tiempo posible, generar o se puede recomendar una técnica de extracción poderosa por 48 horas, que aquí pues es una técnica que los que han estado conmigo me han escuchado recomendarla, y es un reto de lactancia que implica que le vamos a pedir a esa mamá mayor frecuencia de las tomas por 48, incluso hasta 72 horas, para generar un estímulo aumentado y que así se aumente esa producción de lactancia materna. Esto acompañado de muy buena hidratación, descanso en el tiempo que sea posible y apoyo por parte de la familia. Reevaluar esa mamá en 72 horas y evaluar la necesidad del uso de galactogogos. Finalmente, un mensaje del regreso al trabajo. Recuerden que en nuestro país la licencia de maternidad es de 18 semanas. Esto implica que la mamá no puede estar en casa los 6 meses de la lactancia materna exclusiva y es un riesgo para abandono de lactancia materna. Y para evitar este riesgo, entonces está la estrategia de creación de bancos de leche en casa, que se recomienda se inicien después del primer posparto. Y ustedes ojalá sean capaces de enseñarle a esas mamás a hacer estos bancos de leche para que ellas puedan tener esa estrategia a la mano. ¿Cuál debe ser la técnica? Primero, una adecuada preparación, una mamá tranquila, que esté relajada, en un ambiente controlado, donde no haya interrupciones, que se haya lavado las manos, no es necesario que se lave el seno antes de dar lactancia, pues a menos de que haya aplicado sustancias directamente en el seno. Se le puede recomendar hacer masajes circulares alrededor del seno previo a la toma y realizar una extracción manual o con extractor. Y para lo de la extracción manual es muy importante que ustedes sepan enseñarla. Entonces aquí les traje como unas imágenes que nos pueden ayudar. Y se debe estimular pues la bajada de la leche con los masajes circulares alrededor del seno. Yo les voy a mostrar un poquito, pues, ¿me están viendo en la cámara? Sí, doctora. Entonces, yo les voy a mostrar un poquito aquí. Entonces, lo que debemos hacer para una extracción manual apropiada es una buena técnica, y para eso debemos recomendarle a esta mamá que ponga su mano en forma de C alrededor del seno, por encima de la areola, con el pulgar sobre la areola y los 3 dedos por debajo de esta, que haga una presión ligera en el seno y lo empuje suavemente contra las costillas y después sí hacia adelante. Y con esto vamos a lograr estimular los lóbulos, pero además como empujar, por así decirlo, esa salida de leche por el pezón. Y cuando la leche salga, pues depositarla en un recipiente. Para el almacenamiento se recomiendan frascos de vidrio con tapa de plástico o bolsas que sean específicas para lactancia materna. Los recipientes deben estar correctamente esterilizados y marcados con la fecha de la extracción, y deben ser para uso exclusivo de la leche materna. No es que voy a tomar el recipiente de la mayonesa, el recipiente del aceite para guardar la leche materna, no. Para la conservación de esta leche materna, entonces los tiempos son 4 horas a temperatura ambiente, 12 horas refrigerada. ¿Por qué lo dejamos 12 horas? Porque las condiciones de la leche en la nevera pues no, pueden no ser garantizadas por la apertura y cierre de ese refrigerador, pero se le debe decir de todos modos a la mamá que la leche debe ir siempre en la parte de atrás pues de la nevera.
2 semanas en el congelador que está dentro de la nevera y 13 meses cuando el congelador es independiente. Para descongelar esa leche se debe descongelar a temperatura ambiente o ponerla al baño María fuera del fuego, o sea, apagada ya la estufa, se pone el recipiente dentro, que no entre en contacto con el agua, o directamente al chorro de agua caliente. Nunca poner la leche directamente en el microondas o directamente al fuego. Estos pueden ser las opciones de los recipientes. Y finalmente, unas conclusiones, muchachos. La lactancia materna es el alimento de mayor valor nutricional y el más apropiado para los niños. La lactancia materna exclusiva debe garantizarse los primeros 6 meses. Hay muchas situaciones que pueden llevar a un abandono precoz de la lactancia materna, pero esas situaciones más frecuentes pueden ser manejadas de manera oportuna por nosotros como personal de salud, siempre y cuando las sepamos identificar y las sepamos abordar. Y el acompañamiento de nosotros con capacitación es fundamental para el desarrollo de la lactancia materna apropiada y saludable. Y un mensaje final: no seamos nosotros la razón por la cual una madre abandone la lactancia materna. Apostemos por la lactancia materna y seamos sus defensores siempre. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctora, creo que hay varias preguntitas. Por un lado, nos preguntan si es posible compartir la presentación. No sé. Claro que sí, yo se las comparto. Listo, muchas gracias. Creo que una compañera también iba a preguntar algo sobre fórmulas. Y ya ahorita voy con mis preguntas. Ah, sí, hola, Doc. Es que Hola. no sé si se vaya a hablar en otra charla o en esta. Si nombraste las fórmulas de las leches como tal, si nos podrías compartir Bueno, eso, o eso ya se habla en otra charla. No es como parte de la charla, pero podemos hablar unas cosas muy básicas. En términos generales, la leche de fórmula nunca va a ser superior a la leche materna y eso tiene que ser un mensaje de ustedes siempre. Pero tenemos un código de sucedáneos de la leche que obliga a que todos los productos que se llamen fórmula láctea para consumo infantil tienen que tener unas condiciones nutricionales mínimas para poder ser comercializados como tal. Entonces, una fórmula mejor que otra es debatible, todas tienen que tener unas condiciones mínimas. Nos vamos a enfocar más también en la capacidad que tengan esos papás para garantizar una continuidad de una leche de fórmula, porque no es lo mismo una leche premium que una leche pues más económica, no es lo mismo, y vamos a hablar de marcas, obviamente estamos aquí en un ambiente académico, no es por hacerle propaganda a nadie, pero no es lo mismo una NAN, una Similac, una Lula, que una Nestógeno, que una Clean Baby, que una Alpina Baby, en cuanto a condiciones económicas, pero las condiciones nutricionales son básicas y digamos que deben tenerlas al menos para poderlas comercializar. Entonces usted cuando decide por X o Y motivo que ese bebé necesita fórmula, usted tiene que garantizar que sea una fórmula que el papá puede comprar. ¿De qué me sirve a mí una lata de Similac si después el papá no va a tener con qué seguirla comprando y vamos a terminar en leche de vaca, en agua de panela o en cualquier otra cosa? Entonces, una que se ajuste a las necesidades económicas de la familia y siempre dependiendo pues de la edad del bebé. Entre los 0 y 6 meses las fórmulas etapa 1 de inicio, y entre los 6 y 12 meses las fórmulas de etapa 2 o de continuación, y de los 12 meses en adelante tenemos las fórmulas de etapa 3, que son fórmulas de crecimiento, entre comillas, y que es muy debatido si son necesarias de utilizar. Si los papás quieren y tienen la posibilidad, no está mal usarlas, pero si no, no es un requisito y no es absolutamente necesario. ¿Listo? Gracias, Doc. Un gusto. Doctora, las otras preguntas, bueno, alguien preguntó también en el chat que hasta qué edad es la recomendación para dar lactancia materna. Me encanta esa pregunta porque se me olvidó decírselos, pero bueno, la recomendación de la OMS es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, junto con alimentación complementaria hasta los 2 años. Mínimo hasta los 12 meses, ¿cierto? Pero no hay una fecha límite para la lactancia materna. No hay ningún estudio que demuestre que después de los 2 años de lactancia materna no sirve, es agua, le genera problemas al bebé.
Todo eso es mentira, todo está demostrado que no sucede. Entonces, ¿hasta cuándo se da la lactancia materna? Hasta que la mamá y el bebé quieran. La lactancia prolongada tiene beneficios y lo que sí se ha demostrado que genera problemas de salud y sobre todo salud mental es cuando nosotros como personal de salud o cuando nosotros como personas del común le decimos a las madres que deben dejar de dar lactancia porque no sirve, porque le hace daño al bebé, porque le va a generar que se entete, porque le va a generar problemas de autoestima, le va a generar problemas de apego, pura mentira. Entonces, nosotros tenemos la obligación de apoyar a esas mamás si decidieron hacer lactancia materna prolongada y de apoyarlas en el proceso de destete en el caso en el que lo requieran. Listo, doctora, muchas gracias. Y las otras preguntas son, ¿qué tan frecuente puede ser la ingurgitación que hablábamos dentro del caso clínico? Pues casi todas la presentan, lo que pasa es que muchas la superan rápidamente por la técnica y por el vaciamiento del seno, pero generalmente hacia el tercer día se da la bajada de la leche y las mamás presentan el crecimiento del seno, la sensación de pesadez, la sensación como de llenura y se empieza a ver la piel más a tensión. Entonces pudiéramos decir que en casi todas se presenta, pero qué tanto se prolongue y qué tanto incomodidad genere dependerá pues de cómo sea enfocada esa ingurgitación. Listo, también sobre la ingurgitación, por ejemplo, si no se logra hacer el agarre que mencionábamos en ese momento, ¿se podría dar la posibilidad de evacuar la leche en un recipiente y luego administrársela al bebé y ya después de ese proceso como volver a intentar el correcto agarre? De hecho, esa es una de las estrategias que se utilizan para poder llegar al agarre profundo cuando tenemos mamas ingurgitadas. Se le puede recomendar a la mamá hacer una extracción de una pequeña cantidad, una extracción parcial de ese seno para que el seno como que libere un poco de esa tensión y permita que el bebé pueda generar el agarre profundo. Y se le dice que esa lechita no la deseche y que complete la toma con esa lechita al final del agarre. Entonces sí, esa es la mejor técnica cuando de pronto tenemos dificultades para el agarre profundo. Ok, por ejemplo, en el caso en el que vamos a hacer los bancos de leche en casa, pues que les vamos a explicar a las mamás cómo les explicamos cómo esterilizar los frascos, así de forma pues fácil que ellas lo puedan hacer. Listo, entonces lo más fácil, obviamente ustedes saben que venden dispositivos para esterilizar, que en el microondas, que el que viene no sé qué, no sé acá, que el caro, que el barato, que el feo y el bonito. La que tenga la posibilidad, muy bueno, pero la que no, simplemente olla, agua potable, hervirla y poner los frascos una vez esté hervida el agua y dejarlos ahí. Muy importante decirles a la mamá, nunca tocar por dentro el frasco, siempre manipularlo desde afuera y tampoco tocar la tapa, porque con nuestras manitos podemos llevar bacterias y ustedes saben que la leche es un tejido vivo que fácilmente se contamina y es un caldo de cultivo si no la manejamos apropiadamente. Listo, doctora, muchas gracias. Creo que había otra pregunta eh, pendiente. Yo ya tengo dos preguntitas. Aquí no me la quisieron decir. Adelante. La primera es respecto a las prótesis mamarias. Si pues eso es un impedimento para la lactancia o cómo es eso ahí. Depende de la técnica quirúrgica que se utilice. Por ejemplo, cuando hay ingresos de la prótesis por el pezón, puede haber daño de los conductos y puede haber daño nervioso que puede llevar a que sea más difícil la lactancia. Las prótesis, los cirujanos plásticos dicen que las prótesis que van por debajo del músculo permiten más la lactancia porque no tocan la glándula. Pero digamos que el hecho de que una mamá tenga cirugía mamaria no es un impedimento absoluto, o sea, no significa que ya tengamos que decirle, no señora, como usted superó los senos ya no va a poder lactar, no, hay que darle la oportunidad, hay que acompañarla, sí se le puede decir que puede ser un poco más retador, pero no algo imposible. Ahora me surgieron tres. Profe, entonces a esas mamás que pues que no pueden lactar, ¿cómo sería como la manera más adecuada del agarre? Porque sabemos que el agarre pues es muy importante para lo que es la fisiología de todo lo que tiene que ver
con el niño, ¿cierto? Cuando te refieres a esas mamás que no pueden lactar, ¿es por ejemplo las que tienen prótesis o qué? Pues no, en general una mamá que no puede lactar, o pues por ejemplo que se quedó, en ese caso que se quedó hospitalizada, que no pudo lactar, ¿cómo sería la mejor manera de darle al niño? Porque sabemos que los teteros o los Ah, ok, biberones no ya, son de darle la buenos. leche al niño. Entonces, Ajá, bueno, primero siempre evaluación de técnica de agarre y asesoría, porque todo se puede recuperar, ¿cierto? Incluyendo la producción. O sea, hay mamás que tienen bebés hospitalizados por mucho tiempo y que el bebé está intubado, entonces la mamá no se pudo extraer y finalmente se perdió la lactancia y se hacen procesos de relactación y una mamá que no producía nada puede volver a producir leche materna, entonces todo se puede recuperar. Y garantizar o intentar garantizar que la alimentación así no sea directamente en el seno, sea con lactancia materna. Entonces, dispositivos ideales para, o ideales no, pues digamos que mejores que el biberón para utilizar para la leche materna, se puede dar con copa, que no tengo aquí a la mano, pero si quieren yo ahorita les mando a Nico o a Gaby un video para que lo manden por el grupo de cómo se ve la lactancia o la entrega de leche materna en copa. Eh, Dedo jeringa, que se utiliza la jeringuita dentro de la boca del bebé y se le pone un dedo para que en el dedo haga la succión y con esa misma succión vaya entrando la leche. E incluso cuando el bebé está grandecito, ellos simplemente con la jeringa pueden incluso hacer la succión tan apropiada que ellos mismos alen el émbolo y saquen toda la leche. Y con cuchara. Yo siempre recomiendo estas técnicas por encima del biberón, porque ustedes saben que si ya tenemos un problema para el agarre, si ya hemos tenido dificultades y estamos abordando esas dificultades y además le introducimos un biberón, la forma en la que la lengua se mueve, el sello que hace la boca en el biberón es completamente diferente con el seno y tenemos la confusión de pezones. Entonces, evitar en la mayoría, en la medida de lo posible, un biberón siempre que tengamos un bebé que le podamos recuperar la lactancia. Y la tercera, Meli. profe, la tercera es, em, por ejemplo, cuando ya un niño comienza a tener rechazo del seno, porque por ejemplo en estos días nos llegó al hospital una mamá, sí, que el bebé ya le estaba generando rechazo del seno porque le estaban dando biberón. Ahí, o sea, ¿qué podríamos hacer? O si se puede volver a dar o a propiciar esa lactancia materna, ¿qué se hace ahí? Siempre se puede. Entonces, ¿por qué rechaza el seno el niño después del biberón? Por lo que les decía de que la forma en la que se agarra es diferente, la forma en la que hace sello es diferente, la forma en la que mueve la lengua es diferente, pero también por la facilidad que da el biberón. El niño, para poder sacar la leche del seno, tiene que hacer un vacío y además tiene que hacer un movimiento así de reptación en la lengua. Cambio en el biberón, simplemente con poner las encías sobre el chupo sale leche. Entonces, obviamente es mucho más fácil. ¿Quién en esta vida, si le dicen que va a comer fácil y difícil, va a decir, ay, sí, prefiero difícil? Pues nadie. Entonces, es muy normal que eso suceda. Y entonces ahí lo más importante es, uno, solicitarle a la mamá que deje el biberón y que lo reemplacemos por cualquiera de los métodos que ya les mencioné. Dos, volver a familiarizar a ese bebé con el seno y para eso hay que tranquilizar a la mamá, decirle que no va a ser fácil, decirle que al principio va a seguir teniendo dificultades y que al principio puede que no se logren las tomas, pero tenemos que ponerlo. Lo ideal es poner a ese niño antes de que le dé hambre, cuando empiecen los signos tempranos de hambre, que son el niño activo, que empieza a hacer chupeteo, que empieza a hacer búsqueda, que empieza a moverse mucho más, y no esperar hasta que el niño esté muerto de hambre y empiece a llorar, porque obviamente ahí sí va a ser mucho más difícil que se agarre. Y podemos utilizar técnicas de relactación que son, por ejemplo, el uso de sondas que se pegan directamente al seno y al pezón y el niño agarra pezón, pero le va saliendo lechita que puede ser extraída de la mamá por esa sonda y así el niño no se desespera, va comiendo, pero se vuelve a adaptar a ese seno. Y lo otro que se puede utilizar como una medida temporal, siempre intentando retirarlo, es el uso de pezoneras que de pronto pueden favorecer un poquito el agarre inicial y pueden como otra vez darle a ese niño como seguridad y confianza con ese seno, con los movimientos que debe hacer y digamos que con la familiaridad que le da la sensación del biberón, pero siempre buscando retirarlo lo más pronto posible.
Listo, doctora, muchísimas gracias por la charla. Creo que fue súper buena, muy bien recibida. Hubo varias preguntas, entonces creo que eso es un muy buen síntoma. Esperamos que nos vuelva a acompañar en otra oportunidad y agradecemos muchísimo este espacio. No, a ustedes por invitarme, muchísimas gracias. Me alegra mucho saber que hay tantos interesados en la pediatría y pues aquí hoy en la lactancia materna. Eh, Obviamente me encantaría poderlos acompañar en otras charlas, estoy a la orden y ya todos ustedes saben, sus compañeros tienen mi número, lo que necesiten en cuanto a lactancia y a pediatría, a la orden siempre. Muchísimas gracias. Doc, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz noche, chicos, muchas gracias por participar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.